Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy volvemos a nuestro set principal después de poder tener por ahí unas visitas, mejor dicho, al Seminario Teológico Centroamericano. Hoy volvemos al set principal de Diálogo de Fe y Salvación con nuestra nueva temporada, hermano Eddie. Así es. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? ¿Está motivado? ¿Está usted listo? Bien, contento, ¿no? Contento de verdad. La temporada pasada fue una bendición. Y pues contentos por regresar nuevamente aquí a los estudios centrales de Diálogo de Fe y Salvación. Y realmente pues es una bendición poder compartir este espacio nuevamente con usted y pues también con todos nuestros hermanos, amigos, familia que nos escucha. Así es también. Y pues contentos y emocionados de lo que se viene. Estamos con las expectativas altas de lo que se viene esta nueva temporada y pues esperamos de que también sea una bendición, ¿verdad? La serie, pastor, solo el nombre está algo picante. Así es. Secretos de la casa. Así es. Secretos de la casa. ¿Qué onda con eso? Secretos de la casa. ¿Qué onda con los secretos, cabal? ¿Qué es eso? ¿Qué secretos? Entonces, vamos a estar hablando durante estos meses, posiblemente, queridos hermanos, yo creo que va a ser meses, temas los cuales podemos decir, hermano Eddie, se han considerado tabús. Exacto. Dentro de la iglesia y, algo más peligroso aún, dentro de la familia. Dentro de la casa. Eddie, ¿sí? Exacto. Dentro de la casa. Entonces, dentro de ambas casas. Dentro de la iglesia y dentro de la familia. Entonces, consideramos que esto ha venido a dañar, Exacto, en cierta forma, hermano Eddie, la comunión, así es, el comportamiento de la gran mayoría de, si queremos decirlo, juventud, pero yo creo que esto aplica en todas las áreas de la vida, o mejor dicho, hermano Eddie, en las distintas edades, ¿no? Así es, yo pienso que esto influye en muchas áreas de la vida, no solo de los jóvenes, sino también de todas las personas que somos la iglesia. Hay muchos temas que muchas veces se esconden, no se hablan, no se dicen. Se tiene como ciertas prohibiciones a hablar de esos temas en la iglesia. Muchas veces hay miedo, temor a qué van a decir. Y muchas veces también es necesario decirlo, hermano Carlitos, que muchas veces también no estamos preparados. Exacto, para abordar. No nos hemos informado, no nos hemos quizás capacitado para abordar ciertas temáticas que son complicadas. Y eso radica, hermano Eddie, creo yo, por la falta de cultura. Exacto. Falta de cultura. O sea, no nos preocupan ciertos temas. Por ejemplo, en nuestra juventud posiblemente no fuimos orientados a ciertos temas. Significa entonces que si yo no fui orientado, no voy a tener la capacidad. Si en el camino de mi madurez alguien no me enseña, yo no voy a tener tampoco la capacidad de poder hacerlo con mis hijos porque a mí nadie me instruyó. Sí. Ajá. Entonces el ciclo se repite. Sí, y yo creo que esa es una parte muy importante que hay que hablarla y yo creo que más adelante la estaremos abordando más a detalle porque creo que muchas veces nosotros como que estamos atados a ciertas cosas del pasado. De nosotros mismos, muchas cosas que quizás se dieron en nuestras familias, que quizás se han dado en el círculo de iglesia y nosotros venimos y reproducimos un modelo tóxico e incorrecto en nuestra familia, ¿verdad? Solo porque así nos lo pasaron, cuando deberíamos nosotros, no sé si es correcto, pero yo sí pienso que nosotros como hijos, hermano Carlitos, deberíamos de ver la forma de corregir ciertos errores que nuestros padres cometieron, ¿o no? Exacto. Respetamos, no quiero restarle mérito a la tarea que nuestros papás hicieron. Ni la honra. Eso está claro, ¿verdad? Pero sí siento que nosotros, cada generación tiene como la oportunidad de enmendar o de no reproducir un modelo que posiblemente en la generación pasada no fue muy útil, ¿va? Exactamente, hermano Eddie, es un muy buen comentario. Ahora, hermano Eddie, cuando hablamos de secretos de la casa, hagamos una mencioncita por ahí a nuestros hermanos. ¿De qué vamos a estar hablando durante estos meses para que usted diga, bueno, va a estar bueno y no me voy a perder Diálogo de Fe y Salvación? Por ejemplo, le queremos contar de que hoy pues vamos con la introducción, hermano Eddie. Así es. Vamos con la introducción, la parte introductoria, sentar las bases de dónde vamos a partir para dialogar de esta temática. Así es. Luego
el siguiente programa, hermano Eddie, va a estar buenísimo, ¿no? Así es. Cómo hablar de sexo a nuestros hijos. Exacto. ¿Ah? Muy buen tema. Para que usted se pique un poquito y sepa de lo que vamos a hablar. Le menciono algunos. Vamos a hablar del sexo prematrimonial. Así es. ¿Sí? Las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, así es. Ya, casados, ¿no? Una temática con relación a esto. Vamos a hablar de las diferencias del matrimonio. Vivan las diferencias. Vamos a, miren, ese programa va a estar bueno, pastor. Buenísimo. Y a saber si vamos a salir en un programa. Yo veo ese programa como un balde de agua fría en un calor intenso. Sí, exacto. ¿por qué? Porque muchas parejas, muchos matrimonios se sienten frustrados con pensar, sí, que mi media naranja no piensa igual que yo. Y mire que ese es un mito, el mito de la media naranja. Exacto, que va a ser... Empiece usted a votar, empecemos a votarlo porque ese día lo votamos de al tiro. Exacto, vamos a hablar un poco acerca del divorcio. Así es. Pastor, los celos. ¿Ah? Y mire lo que vamos a hablar. Este programa yo quiero, vamos a enfatizarlo mucho. Pastoral del homosexual. Así es. O sea, se nos ha criticado mucho, hermano Eddie, discurso de odio, que ustedes no sé cuánto. No. Hay que entender que esto no es personal. Exacto. Esto es antisistema. Así es. La propuesta de la ideología de género es ante la ideología de género. Así es. No en contra o antipersona en sí. O sea, no es un ataque a la persona. No. Sino más bien es lo que sí se trata de hacer es desvirtuar ideas equivocadas acerca del ser humano y de la sexualidad como Dios la diseñó. Vamos a hablar un poco, mucho acerca de la pornografía. Así es, el pornografía. daño inmenso que eso hace. Así es. Yo creo que la pornografía se subestima, hermano Eddie. Sí. Se subestima gran... Yo creo que como hay muy poca información circulando al respecto. Mire, porque no se habla, porque es un secreto. Exacto. Y sabe, hay un porcentaje altísimo que solamente se lo dejamos aproximadamente el 85% de la juventud ve pornografía. Exacto. Y es que otra de las cosas muy importantes al hablar de pornografía y de masturbación, que va a ser otro de los temas que vamos a abordar, es que mucho del contenido que vemos en redes sociales y en televisión está... La palabra que han usado muchos expertos es hipersexualización. Exacto. O sea, muchas veces ya usted, por ejemplo, ve un anuncio de una loción, por ejemplo, de una fragancia en televisión. ¿Qué es lo que ve? Mujeres en ropa interior, semidesnudas, y ya todo el contenido que vemos tanto en redes como en televisión, pues está sexualizado de alguna manera, ¿no? Sí, tremendo, ¿no? Vamos a observar y trabajar también la temática que tiene que ver con consejería en casos de embarazo no deseado. Así es. ¿Qué hacemos con las jóvenes que salieron embarazadas, hermano? Sí, yo pienso que esas son... Disciplina por 50 años. Yo Disciplina por 50 años muchas veces es lo primero que en las iglesias. No estamos solapando. Sentarse en la última banca del templo. Y si es posible le consiguen por ahí un par de orejitas. Pero mire, parece chiste, sí. pero es que es anécdota de algún meme por ahí. No, tal vez anécdota no, pero sí es real. Exacto, es real. Eso es real, hermano. No, y yo creo que eso es algo muy importante porque yo creo que las crisis empiezan ahí. Algo que hemos dicho en tiempos pasados, en la serie pasada, lo mencionamos un par de veces, creo, de que muchas veces nosotros pensamos, mire, hermano Carlitos, que la iglesia muchas veces es ajena a esas situaciones. Exacto. Sí, pero la iglesia no es ajena a esas situaciones porque son problemas sociales graves y que están pasando en la sociedad. En Guatemala, ahorita no tengo el dato, pero sí lo vamos a compartir con ustedes más adelante, de los embarazos en menores de edad. Es altísima la tasa. Guatemala ocupa uno de los primeros lugares. Sí, y la mayoría de esos embarazos, pues nace el bebé o muchas veces la niña o señorita aborta. Viene un montón de situaciones o el niño crece sin un papá. O sea, es un montón de crisis que se genera ahí y muchas veces la iglesia se hace la desentendida de esa situación. Hermano Eddie, perdón que lo interrumpa, pero me están jalando las orejas de producción. El canto del día de hoy. Ya nos emocionamos. Ya nos emocionamos con esto. Consejería en casos de embarazo no deseado. Vamos a hablar acerca de la depresión, hermano Eddie. Así es. Y la cultura selfie. Así es. Ese tema está bueno, pastor. Buenísimo. ¿Sí? Esperamos cerrar muchos Facebook después de eso. Son bromas. Vamos al canto del día de hoy, queridos hermanos. Disfrútelo, un canto muy bonito. Muy especial. Santiago Benavides con nosotros en este programa. Adelante.
Va pasando el tiempo que vivimos. Basta parpadear para entender que de verdad algo se ha ido. Cada vez más seria la nostalgia. Viene a preguntar y a reclamar con qué damos restos de infancia. Va pasando el rostro de la gente, todo sigue igual y sin embargo todo está tan diferente. Sigue estando ahí la carretera, pero hay que decir que el solo verla no es igual a recorrerla. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, caen las hojas como anticipando que vendrá la hora. Va pasando el tiempo y sigue latiendo este corazón que hacíamos muerto. Va pasando el tiempo y sigue la espera de los que quedaron tirados afuera. Igual que ayer de ideología, se quiere acusar lo que no es más que preguntar por la comida. Pasando el tiempo, pasando el tiempo y aquí continuamos. Las mismas preguntas mueven nuestros labios. Va pasando el tiempo y ofrece el olvido como escapatoria de nuestro destino. Y entre más avanza, más se hace evidente que solo Dios puede cambiar nuestra suerte. Va pasando el tiempo, pero mi América India, mi tierra soñada. Va pasando el tiempo y aunque no parezca, sin duda vendrán cantos de cosecha. Va pasando el tiempo como un aguacero y nos va quedando la fe en el madero. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Bien, hermanos, estamos de vuelta en Diálogo de Fe y Salvación. Hoy, pues, como ya bien decíamos al principio, inauguramos nueva temporada, Secretos de la Casa. Así es. Vamos a hablar desde una perspectiva bíblica, por supuesto, desde una perspectiva bíblica y teológica, temas importantes, hermanos, los cuales, volvemos a repetir, se consideran tabú. Yo quisiera enterrar esa palabra, hermano. Sí. Tabú. Yo quisiera enterrar. Bueno, en el contexto de iglesia no debería existir. No debería existir. Es que mire, bueno, lo vamos a ver. Es que la naturaleza, hermano Eddie. Sí. ¿Por qué queremos ver con otro tipo de ojos la naturaleza? Yo creo que la caída del hombre ha provocado esto, hermano Eddie. Exacto. Sí, yo creo que la caída del hombre ha provocado. Y es la base, ¿no? Y es que Génesis 3, exacto. Génesis 3 es como la base.
Y es la base bíblica, pastor. Para hablar de todo esto. Exacto. No lee mejor? Vamos a leer nuestra base bíblica de hoy, que la encontramos en Génesis capítulo 3. Dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por tanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermano Eddie, qué trascendental ese pasaje. Exacto. Yo creo que es un pasaje condicional, queridos hermanos, amigos que nos ven. Yo creo que la Biblia no podría entenderse sin entender esto primero. Sí. O sea, aquí condiciona el resto de la escritura, hermano. Es lo que da pie para entender el pecado, la descomposición social que hoy vivimos. Todo. O sea, aquí podemos hablar acerca de la debacle mundial, la debacle de la humanidad. Exacto. La debacle, podríamos llamarle así, o sea, lo peor que nos pudo haber pasado. Sí, estaba leyendo precisamente en estos días un libro acerca del pecado. Y el autor del libro llama como el pasaje más espantoso de la Biblia. O sea, el pasaje, ¿cuál es el pasaje? ¿Cuál es el pasaje más oscuro, más espantoso de la Biblia en cuanto al impacto que se narra aquí? Es él dice es Génesis 3, porque es la introducción del pecado en el mundo, en la sociedad humana. Ahora, todos estos temas que usted escuchó y vio que citamos anteriormente, tienen específicamente, todo radica en el problema del hombre. Ahora, hermano Eddie, comencemos con la temática de la perspectiva bíblica, ¿sí? O sea, cuando hablamos, hermano Eddie, de temas tabús o de problemática con temas de índole sexual, por ejemplo, ¿sí? El problema radica no en la naturaleza, ¿sí?, de la sexualidad, por poner un ejemplo. Exacto. ¿Sí? No en la naturaleza de todo lo que tenga que ver con la sexualidad humana. El problema radica en el hombre, exacto, en la concepción del hombre de ese tema. Así es. O sea, no necesariamente en la temática. Por lo tanto, ¿por qué entonces aún en la iglesia del Señor, sí, termina siendo esto un tema también tabú o un tema escondido? Exacto. O un tema oscuro que no se habla con la libertad que tendría que hablarse. Porque recuerde que dentro de la Escritura, en un sentido metafórico, por cierto, lo que Cristo Jesús vino a hacer es llevarnos a Edén, ¿no? Así es. Al principio. Restaurar Y volver al estado natural.
en un sentido metafórico, en cuanto a la justificación por medio de la fe y pues en la plenitud luego en el reino del Señor establecido por la eternidad, pues será en plenitud, ¿verdad? Pero el objetivo en Cristo es volver a eso. Entonces significa que el lugar en donde se debe hablar de la manera correcta de esta temática tiene que ser ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia del Señor. Exacto. O sea, nosotros como nacidos de nuevo, justificados por Él y con una nueva mentalidad, recordemos eso, el Señor redime y el cambio que se genera en nosotros empieza por ahí, ¿verdad? Por la transformación de nuestro entendimiento de las cosas, nuestra forma de ver las cosas. Pero yo sí siento que muchas veces nosotros, primero, pues el pasaje bíblico creo que es muy claro. Sí. Creo que nosotros, como seres humanos, la intuición sí, yo creo que es la palabra, la intuición del ser humano siempre va a ser esconderse de Dios, ¿sí? Y muchas veces esto también nos lleva pues a escondernos muchas veces de nosotros mismos, que en sí, en el tema del lenguaje es, cuando hablamos de temas tabú, estamos hablando de esto, de esconder algunas... Las realidades. Exacto, algunas realidades, algunos temas que nosotros muchas veces consideramos complicados o cosas así, y no los hablamos. Sí, la mayoría de estos temas que no se abordan suelen ser de índole sexual, pero también hay otros. Hay otros temas de los cuales en la iglesia muchas veces no se platica, no se habla, se tiene como miedo y todas esas cosas. En los púlpitos. Así es. No se menciona. Exacto. Y hay algo muy importante, hermano Carlitos, en este tiempo. Tal vez muchas personas dirán, bueno, pero eso no es el evangelio. Claro que sí. O sea, el evangelio abarca hasta ahí. Eso no solo eso es el evangelio. ¿Cómo lo haría para explicarlo? No podemos reducir el evangelio solo a eso. Exacto. Pero el evangelio abarca eso. Si lo queremos ver solo desde una foto, es el detalle. El problema es que esa foto tiene algo de fondo. Exacto. Y nosotros estamos viviendo en una época de muchos cambios. ¿Sí? La sociedad hoy está experimentando muchos cambios en el gobierno, muchas veces en la creación de leyes, se están impulsando leyes, muchas veces antifamilia, muchas veces contra el modelo que nosotros... Anticristianismo. Exacto, antibiblia y todo eso. Entonces nosotros... Es muy importante que nosotros tomemos la Biblia, la leamos muy diligentemente, pero que contextualicemos. ¿Por qué? Porque mire, pues yo le voy a ser honesto, muy bonita puede ser una historia bíblica, pero si yo no saco las verdades de esa historia bíblica y las traigo a mi presente, esa historia bíblica no sirve de nada. Exacto. No sirve de nada. O sea, yo puedo contar muy bien la historia de David y Goliat, por ejemplo, pero si yo no saco las verdades, yo puedo hablar. ¿Aplican hoy en día? Exacto, yo puedo hablar de Génesis 3, el pasaje que leímos hoy. Pero si no sacamos las verdades de ahí, las traemos a nuestra actualidad y las contextualizamos, el evangelio pierde su valor. Exacto. Es que, ¿sabe cuál es el problema? Y lo hablábamos con el profesor David Suazo, hermano Eddie. A veces queremos observar la Biblia solo desde la perspectiva soteriológica. Exacto. Solo desde la perspectiva salvación. Salvación. Que no estamos restando mérito en ninguna manera Así es. a eso. Pero el evangelio va más allá. Claro que sí. Va más allá la restauración, la integridad del evangelio, la integridad de la persona como tal. ¿Sí? El gran problema es, por ejemplo, de una de las grandes herejías del primer siglo, yo creo que ya lo mencionamos en algún programa, tenía que ver con el platonismo, ¿no? Donde Platón manifestaba que la materia es pecaminosa. Que el cuerpo humano era malo. Y lo que importa solo es el alma. Y Platón decía que lo que importa es el alma. Muchas veces la iglesia contemporánea dice eso, no, prediquémosle las almas, prediquémosle las almas. Mis queridos hermanos, usted está entrando en una herejía que fue condenada fuertemente en el primer siglo. Así es. Necesitamos ser integrales. Y mire, aquí aprovechando que usted está diciendo esto, precisamente hace algunos meses yo estaba leyendo sobre Agustín de Hipona, Orígenes y algunos de los padres de la iglesia, Policarpo de Esmirna y algunos otros. Y me llamaba la atención que se menciona con especialidad de Agustín de Hipona, que es uno de los más famosos, pienso yo. Y dice que el esfuerzo de Agustín siempre fue plantear un diálogo. Exacto. Mire pues, plantear verdades bíblicas frente al escenario que se encontraba él. En el momento. Ajá, que en ese tiempo pues fue el nacimiento de muchas, o la promoción de muchas ideas que hoy tenemos, ¿verdad? Claro, claro. Sí, los griegos, los romanos predominaban en ese tiempo. Entonces dice que Agustín se esforzaba mucho por plantear un diálogo con verdades bíblicas.
yo pienso que eso es lo que muchas veces hoy prescindimos. O sea, muchas veces creemos que no es necesario. Pero sí es necesario, ante un escenario contemporáneo lleno de destrucción, lleno de falacias y un montón de desviaciones morales, es necesario que nosotros traigamos las verdades bíblicas. Exacto. Y que esas verdades bíblicas puedan plantear un diálogo frente a un mundo en descomposición. Es el detalle. ¿Sí? Porque si no, la iglesia no trasciende. O sea, no podemos nosotros reducir la iglesia solo a 4 paredes y tener nuestros diálogos espirituales ahí. No, si la iglesia se hizo para influir. La misma naturaleza de la palabra no es para estar encerrada. Exacto. Entonces, eso es fundamental entenderlo. Ahora, hermano Eddie, por ejemplo, con relación a la mayoría de temas escondidos o secretos de la casa, la mayoría tienen que ver con el aspecto sexual. Así es. Ahora, por ejemplo, hablar de aspectos, por ejemplo, fíjese que nos da un poco hasta de como ¿qué? No sé si tristeza, pero yo creo que venimos arrastrando eso durante años, que hasta mencionar los nombres propios de los órganos sexuales de los varones y hembras da pena. Sí. ¿Ah? Yo pienso que ahí tiene mucho que ver. Primero, hay una herencia religiosa, ¿va? Exacto. De la cual sinceramente no podemos negarla. O sea, no podemos negar que hay una herencia religiosa que hemos recibido y de verdad hay muchos, podríamos decir como muchos huecos en esa herencia religiosa y por ende nosotros muchas veces estamos reproduciendo eso. Ahora, hermano Eddie, ¿por qué mencionar y por qué la propuesta de ser naturales y de abordar estas temáticas? Porque en primer lugar, por ejemplo, ¿quién nos diseñó así? Exacto. El Señor nos diseñó así, hermano Eddie. Así es. Él nos creó. Él nos diseñó con esto sentir, con este instinto, ¿sí? A la mujer con su vagina, al varón con su pene, con sus genitales y todo el sistema reproductivo, tanto del hombre como de la mujer. Así es. El sistema hormonal, o sea, de impulsos. Todo nos creó el Señor así. Así es. Por lo tanto, estos temas de creación es necesario que nosotros los orientemos. No vamos a descartar que, como ya dijimos, según la Escritura, están dañados. Exacto. Sí, están dañados. Pero no porque estén dañados, hermano Eddie, significa que los escondamos o tengamos la misma actitud que tuvo Adán y Eva de esconderse del Señor. Así es. Sino que al contrario, queridos hermanos, es importante que le llamemos como tal y que tengamos el carácter de poder dialogar esos aspectos, hermano. Yo pienso que es urgente frente a miren, pues honestamente, muchas veces la educación sexual, ya aprovechando que estamos hablando de esto, en cápsula, muchas veces la educación sexual no se da en casa, tampoco muchas veces la iglesia se ocupa de capacitar a los padres de familia para abordar temas complicados con los hijos, y muchas veces el patojo termina aprendiendo en la calle, con sus cuates, con sus amigos, termina aprendiendo de forma totalmente equivocada y desde ahí, miren, empieza un error, una disfunción en todo el entendimiento de esto. Ahora, algo hermano Eddie, lo interrumpo. Así es. Dígame. Cápsula del día. Cápsula del día, hermano Eddie. Hoy estamos tan emocionados con estos temas que los horarios como que nos están yendo por alto. Así que, queridos hermanos, acá en Diálogo de Fe y Salvación, como usted se recordará, pues tenemos nuestro tiempo de medio programa y tenemos nuestra cápsula del día. Así es. Hermano Eddie Amílcar Osorio, sí, nos comparte un dato específico muy importante que va relacionado al tema de hoy. Así que, hermano Eddie, adelante. Dado el tema que tenemos hoy en la mesa y que lo tendremos a lo largo y ancho de toda esta segunda temporada en Diálogo de Fe y Salvación, creo que nos empezamos a dar cuenta, bueno, no nos empezamos a dar cuenta, sino que empezamos a reflexionar sobre tantísimos temas que escondemos, que evadimos, de los cuales no queremos hablar muchas veces en la iglesia, en la sociedad, con los amigos y aún en la familia. Sí, y quizás cuando pensamos nosotros en temas tabú, lo primero que viene a nuestra mente posiblemente sea temas de sexualidad, porque históricamente es uno de los temas que más escondemos, ¿no? Hablar de sexualidad. Sin embargo, es necesario decirlo
que los temas tabú van mucho más allá de la sexualidad. O sea, no es exclusivo de este tema nada más los temas tabú, sino que van mucho más allá. Estamos hablando, por ejemplo, de temas sociales, temas éticos, temas morales, temas políticos incluso. Hablar de la misma muerte en algunos círculos se evade, se esconde el tema y no se quiere abordar, ¿sí? ¿Por qué? Porque da vergüenza, da pena, da miedo. Y hay muchas razones para no querer abordar un tema complicado. Y hoy, pues precisamente pensando en eso, quiero compartirles 3 recomendaciones que me parecen muy interesantes a la hora de enfrentarnos a un tema complicado para nosotros, ¿sí? Y temas posiblemente secretos, ¿no? Que nosotros no queremos hablar, de los cuales queremos ni siquiera mencionar en nuestra familia, en la iglesia o en cualquier círculo social donde nos encontremos. Y la primera recomendación es hacernos una pregunta: ¿de dónde viene este tabú? ¿Por qué no se habla de él? ¿Sí? ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde viene? ¿De qué trata? ¿Sí? ¿Cuál es la información necesaria que tengo que tener conmigo para hablar de ello? Eso es lo primero. Lo segundo es preguntarnos, ¿qué pasaría si rompemos este tabú? ¿Dañaría a alguien? ¿Perjudicaría a alguien? ¿O en el caso contrario, beneficiaría a muchas personas? Porque haciendo referencia al tema que hablábamos, a los temas que señalábamos hace un momento en el inicio de la cápsula acerca de la sexualidad, que son temas escondidos históricamente, hoy más que nunca es necesario hablar de eso. En los círculos sociales, en la iglesia y aún en la familia, es imprescindible hablar, educar a los niños, a los jóvenes, adolescentes sobre temas de sexualidad, ¿sí? Entonces, lo primero sería preguntarnos de dónde viene este tabú, cuál es su raíz. Lo segundo, ¿qué pasaría si rompemos este tabú? Y lo tercero, fíjese que muchas veces nosotros solemos juntarnos o establecer amistades con personas que nada más piensan como nosotros. Pero una buena recomendación para abordar temas complicados en esta parte sería que logremos establecer comunicación, amistades honestas y sinceras con personas que no piensan igual a nosotros, ¿sí? Y que podamos nosotros abordar esos temas complicados con estas personas, ¿sí? Personas posiblemente que no pensarán como nosotros, pero que realmente tienen mucho que aportar en estos temas, ¿sí? Así que no se junte nada más con los que piensan como usted. Sí, establezca amistades honestas y sinceras con personas que son diferentes a usted, que tienen otra forma de pensar. Sí, ellos pueden ser de una gran influencia para usted, pero también usted puede ser de una gran influencia para ellos y juntos podríamos abordar esos temas complicados. Sí, esta ha sido nuestra cápsula del día. 3 recomendaciones para abordar temas tabú, temas que se esconden, que se evaden muchas veces en los círculos sociales, en la iglesia y aún en la familia, que es una verdadera pena, ¿verdad? Y nos está haciendo mucho daño esconder y evadir estos temas. Así que los animo a que puedan abordarlos con sus hijos, con su familia, en casa y aún motivarse como liderazgo de la iglesia a poder hablar de estos temas en la iglesia. Hoy más que nunca, nuestros jóvenes, nuestros niños necesitan saber temas complicados, pero explicados de una manera sencilla. Y sé que Dios nos puede dar la capacidad para hablar de estos temas y capacitarnos entre nosotros, edificarnos entre nosotros como iglesia. Para eso somos iglesia, ¿no? Para ayudarnos, para construir, para edificarnos los unos a los otros. Así que abordemos, investiguemos, capacitémonos, documentémonos y empecemos a hablar de estos temas que históricamente se han escondido, pero que hoy son tan urgentes para la familia, para la iglesia y para la sociedad completa. Quiero terminar invitándoles a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, como Diálogo de Fe y Salvación. Igual, toda la temporada pasada, de todos los capítulos de la temporada pasada, ustedes los pueden escuchar en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma de podcast. Y si usted tiene el tiempo pues de verlos en video, pues también están ahí en YouTube.
y usted puede ahí buscarnos como Diálogo de Fe y Salvación, y ahí están todos los temas que abordamos en la serie Riesgos y Desafíos de la Iglesia Contemporánea, y que ha sido de una tremenda bendición para nosotros. Así que, invitados, esta ha sido nuestra cápsula del día. Quédese con nosotros porque la parte que se viene complementaria del programa está buenísima y hay mucho que aprender sobre estos temas. Hermanos, nuevamente por acá en el set principal, hermano Eddie nos compartía ese interesante dato que es necesario tomarlo muy en cuenta. Ahora, hermano Eddie, continuamos, lo interrumpí, lo dejé ahí como que emocionado. Me dejó en el aire. Adelante, hermano Eddie. Bien, algo muy interesante que yo pienso que debemos entender es de dónde procede la confianza y la libertad para hablar temas complicados. Buen punto. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Por qué? Porque muchas veces en la iglesia no se aborda, pero vamos a la raíz. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Buena pregunta. Sí, ¿por qué no se abordan? Sí, y muchas veces estos temas no se abordan, pues primero porque muchas veces hay falta de conocimiento del tema. Muchas veces también hay vergüenza. Yo pienso que uno de los factores condicionantes es el estar atado a una herencia religiosa que recibimos y no buscar por nuestra propia... con un interés propio, el aprender, el ir un poco más allá, el ir un poco más profundo, podríamos decir, ¿verdad? Sí, porque muchas veces, hermano Carlitos, no existe ni la madurez ni el conocimiento para abordar temas complicados, ¿verdad? Ahora, mire, hermano Eddie, ¿y por qué las distorsiones? ¿Por qué la problemática? ¿Por qué estamos observando hoy tanto? Miren, por eso es que decíamos en algún momento, y ustedes se recordarán en temporada anterior, hablábamos un poco acerca de cómo la ideología de género, por poner un ejemplo, vino a encontrar un ecosistema perfecto en nuestras familias. Por lo mismo. Por lo mismo. Exacto. ¿Por qué? Porque no se está hablando acerca de estos Exacto. temas. No lo en la estamos casa, divulgando. Y gente con una distorsión viene a presentar a nuestros hijos. Sí, y los está educando de esa forma. Es que es el porque punto. se fueron al sistema de educación. ¿Cuál es nuestra guerra con la ideología de género? ¿Cuál es nuestra guerra con la ideología de género? No es con los homosexuales, es con el sistema, porque el sistema quiere adoctrinar, imponer a nuestros niños. Y ese es el problema, queridos hermanos, es el gran problema. Y mucha gente nos critica por eso, hermano Eddie. Pero no, ¿qué anhelamos de un homosexual nosotros? Que sea redimido en Cristo. Exacto. Abrazarlo, que la gracia del Señor lo abrace, que venga Cristo. Y que el Que Señor escuche el mensaje. Exacto. Sí. Pero el sistema es peligroso. Sí. Destructivo. Sí, yo pienso que, y debido miren, pues, esta es una cadena, es como un efecto dominó. Porque debido a esta falta de conocimiento y a la falta de madurez, nos agarran, ¿verdad? O sea, yo siento que estamos bien vulnerables porque muchas veces no manejamos la terminología, no sabemos ni siquiera llamar a las cosas por su nombre, como usted lo decía. Entonces viene alguien con una idea equivocada, que pueden ser amigos, que puede ser en la U, puede ser en el colegio, puede ser... En un libro. En un libro, exacto, puede ser en las redes sociales, puede ser... Exacto, un videito de YouTube. En películas de Netflix, que hoy está todo eso minado de todo este contenido. Y vienen y la intención es esa, es adoctrinar, es enseñar de esa forma. O sea, de hecho, uno de los conceptos que ellos manejan, ¿no? Que estos grupos de gente manejan es, tenemos que desaprender la forma vieja, la forma antigua, y tenemos que aprender algo nuevo. ¿Sí? Pero realmente el problema no está, como lo hemos dicho una y otra vez, no está en el hombre, no está en el... En la naturaleza. En el diseño, en el diseño de Dios. ¿Sí? No está en el diseño de Dios, sino en el hombre. El pecado del hombre es el problema. ¿Sí? Por ende tenemos una concepción distorsionada, que desafortunadamente esta concepción distorsionada de las cosas ha alcanzado también la iglesia. Y no existen esos dos términos, pienso que es clave, miren, hermano Carlitos, madurez y conocimiento. Madurez y conocimiento. Sí. Madurez en el sentido de poder entender. Exacto. En el sentido de poder tener la capacidad de dialogar. Así es. De poder. Y mire, yo siento que tenemos que en este caso, como es Stephen Covey en un libro que se llama 7 hábitos de la gente altamente productiva, y él en el último hábito dice afilar la sierra, que es algo que a mí no se me olvida.
yo siento que a nosotros nos hace falta afilar la sierra, o sea, afilar el machete, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Qué es cuánto, por ejemplo, nosotros estamos, el pastor es el que siempre da, ¿no? Es el que siempre predica, el que casi siempre enseña. Entonces, pero ¿cuánto usted está recibiendo? ¿Sí? O sea, ¿cuánto nos estamos, hermano Carlitos, capacitando? Estamos buscando material, hay cursos, hay material para... Peor con esto ahorita de la Exacto. pandemia. Hay mucho material que usted puede agarrarlo, estudiarlo, capacitarse, prepararse, pero también esa es la opción de prepararnos. O también podemos ser negligentes, ¿va? Bueno, Que es un factor alto. no me importa, ¿va? Creo que eso Ya va a venir ocupa los Cristo, primeros dicen. lugares. Sí, lamentable. Creo que ocupa los primeros lugares esa parte. Ahora, hermano Eddie, también es importante mencionar algo. Los extremos son malos. Así es. Y ahorita vamos a tocar, hermano Eddie, que posiblemente mucha gente pueda rasgarse las vestiduras. Sí, así. Mucha gente pueda rasgarse las vestiduras. ¿Por qué? Porque vamos a mencionar a uno de los movimientos sacrosantos, vamos a decirlo así, Sí. más influyentes. Ojo, no estamos criticando, no estamos Condenando no, o desvirtuando lo que ellos hicieron. El puritanismo. Hermano Eddie, o sea, si hablamos del puritanismo, por ponerles un ejemplo, Estados Unidos, Norteamérica, en su mayoría fue fundado bajo bases puritanas. Puritanas, exacto. Un cristianismo, llamémoslo así, una fidelidad, hermano Eddie, en cuanto a la ética, en cuanto a la moral de estos pueblos, que fue intacta. Altísima. O sea, fue altísimo el Así nivel es. de obediencia que esta gente tuvo, y gloria a Dios por ello. Y esto no vamos a menos, Dios me guarde, anheláramos llegar a la ética que esta gente tuvo en siglos pasados. Así es. Ahora, pero hermano Eddie, también tenemos que decir que el puritanismo se equivocó en algunas cosas. Sí. Y con razón a la temática de la sexualidad, el puritanismo se equivocó. Exacto. Ellos fueron los que agarraron un extremo. Se fueron a un extremo de considerar todo lo que tenía que ver con la sexualidad, de considerarlo pecaminoso. Exacto. Y fue el extremo que llevó a que la iglesia tradicionalmente no hablase de esos temas porque se consideraba pecaminoso. Así es. Y es un gran problema, hermano. Sí. Y yo pienso que más adelante ya vamos a mencionar el otro extremo, ¿eh? Exacto. Pero pienso que en el afán de proteger algo, Ahí está. o sea, de esa pureza, sí, podemos mencionar pureza, ¿no? O sea, en el afán de proteger esa pureza, el puritanismo no sabe protegerla, no supo proteger, mejor dicho, No supo esa pureza. dialogar, hermano. Exacto. No supo qué. Encontrar la realidad. Exacto. Vamos a decirlo así. Sí. O sea, pongamos un ejemplo para contextualizar un poquito y ejemplificar. El puritanismo en su momento manifestó que toda esa temática que tenía que ver con la sexualidad era pecaminosa. Por lo tanto, los jóvenes, cuidado, y esto no se menciona aquí. Exacto. Porque eso ofende al Señor, por ejemplo. Entonces el joven se encerraba en esa burbuja. Ajá, Que y era pecaminosa. ahí viene el otro extremo. Y en ese encierro, es que miren, pues, es que no hay que negar que en su interior el joven tenía la lucha. Tenía la curiosidad, La el deseo de curiosidad, conocer. la lucha, dudas. sus hormonas estaban, Impulsos. ¿me entienden? Pero si lo veían desde la perspectiva esa, el joven, lo que sucedía es que en su momento rompía su relación con Dios y luego caía al otro nivel o al otro extremo, que fue el boom también, denominado liberalismo, hermano. Así es. El liberalismo llegó al punto de ir en contra del puritanismo. ¿Por qué? Pero estos fueron los extremos, ¿verdad usted? Comenzaron de libertinaje, relaciones sexuales fuera del matrimonio y un montón de promiscuidad, ¿verdad? Ustedes, un montón. Así es. Comenzó el auge de la pornografía, lo que antiguamente, pues las famosas revistas pornográficas, ¿no? Que anteriormente, mire, que estas comenzaron a salir, hermano Eddie, supuestamente con un buen sentido de educación. Ajá. Pero ¿quién cometió el error en primer lugar? No, y eso es algo, bueno, por un lado, estamos señalando ciertos errores o ciertos desbalances del puritanismo, ¿verdad? Ajá. Que pienso que es importante remarcarlos. Y por el otro lado, el liberalismo, y que, miren, pues, estas dos posturas están bien arraigadas. Exacto. Y seguimos muchas veces observando sí, en nuestro medio tanto puritanismo
como liberalismo. Porque por un lado, por ejemplo, yo creo que más de una vez yo he escuchado o he sabido de niños que hacen preguntas complicadas, ¿no? Y el papá, en lugar de dar una respuesta como es, o de decirle, hijo, no lo sé, pero lo voy a investigar y te doy una respuesta, lo que hacen es censurar al niño. Censurarlo o mentiras santas. Exacto. Mentiras santas, como por ejemplo, no, la cigüeña, pobre cigüeña, ¿verdad? Ustedes la han cargado para arriba y para abajo. Entonces, ese es un problema. Sí. Hay que abordar las cosas como tal. Esa es una. Y por el otro lado, aunque ustedes no lo crean, en algunos círculos la pornografía sigue siendo un material de educación. Sí. O sea, hay gente que recomienda a parejas de matrimonio, por ejemplo, o a jóvenes recién casados ver pornografía. ¿Sí? Y no saben el daño. Con motivos educativos. Pero realmente no, hay un daño terrible y horrible colateral que la pornografía lleva o produce en el cerebro del ser humano. En el cerebro, y aún, hermano Eddie, hasta en su propio matrimonio. Exacto. Y aún hasta en sus propias relaciones sexuales. Destruye. Una destrucción total. Exacto. ¿No? Entonces, hermano Eddie, los dos extremos. Por supuesto, no estamos para nada de acuerdo con el liberalismo. Sí. Sí, sino que estamos de acuerdo con una educación sexual conforme a la Escritura. Equilibrada. Yo pienso que nosotros tenemos que conocer. Yo pienso que no es necesario, hermano Carlito, ser profesional en la materia para aprender a hablar bien estos temas. Por algo el Señor dejó padres, ¿sí? ¿No? Exacto. Usted no necesita ser sexólogo o ginecólogo para educar a sus hijos, varones y mujeres, acerca de la sexualidad. No, usted simplemente tiene que informarse. Nosotros tenemos que informarnos. De los procesos naturales. Llamémosle procesos naturales, hermano. Exacto. Ajá. Y es que así debería ser. Esto debería hablarse de una forma natural. ¿Sí? O sea, el niño hace una pregunta. Bueno, hijo, sentémonos y te vamos a explicar. Vamos a hablar. Esto pasa así, 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 porque pues es de esta forma, ¿verdad? Exacto. O sea, pero muchas veces esa fluidez natural no existe. Y tenemos que verlo de la perspectiva, hermano, de que Dios lo hizo todo bueno. Exacto. Es que si el Señor lo hizo es porque fíjese que yo en su momento escuchaba, no recuerdo qué maestro fue, hermano Eddie, pero escuchaba acerca de la santidad de la sexualidad. Uh-huh. La santidad, o sea que ver el sexo como santidad. No, y también algo que hemos mencionado, el sexo dentro del matrimonio es santidad. Santidad. Ajá. Exacto. Porque es el cauce que Dios diseñó. Ojo a esa frase que usted dijo ahorita. Dentro del matrimonio. Exacto. Porque está exclusivo para. Sí, es exclusivo. Y lo que iba a decir es que el matrimonio es como ese cauce que Dios diseñó para que fluyan los estímulos sexuales de la pareja. Para experimentar. Exacto. Para sentir juntos, para experimentar eso juntos. Sí, la relación sexual, pero muchas veces eso no se da y muchas veces este tema, fíjese, la sexualidad dentro del matrimonio de santidad, muchas veces creemos de que esas son cosas sucias. Sí. O muchas veces incluso ministros de la palabra del Señor, pastores, siguen creyendo cosas como estas, de que el sexo es algo sucio. Y ahí entra la filosofía platónica, hermano Eddie. Ajá, exacto. Que todo lo que la materia siente, que el cuerpo humano es malo. Es malo, o sea, está dañada. Exacto. Definitivamente. Pero en su lugar específico es voluntad del Señor. Exacto. Y fíjese que hablando de esto, pienso que es algo muy importante que tenemos que también hablar. Pensemos en esto. Dios diseñó los órganos sexuales de ambos, de mujeres y hombres. ¿Sí? Exacto. O sea, pensemos que para eso puede ser una herejía si usted no está preparado para escucharlo. ¿Sí? Pero Dios formó nuestros órganos sexuales. ¿O acaso el pene o la vagina de la mujer después de la caída fue... No. Y mire que ese es una enseñanza que en algunos círculos se sigue creyendo, que la sexualidad fue después de la caída. No, pero es algo que Dios diseñó, claro, para usarse dentro del marco que Él también diseñó, que se llama matrimonio. Y eso es lo que hay que enseñar a nuestros hijos. Exacto, eso es lo que tenemos que enseñar. Pero para eso tenemos que prepararnos, tenemos que ser una palabra que hemos aprendido últimamente, hermano Carlito, ser intencionales.
Sí. consecuente, Exacto. orientado a algo. Exacto. Y yo pienso que cuando nosotros vemos esto como una creación divina del Señor, cambia nuestra perspectiva. Claro, ¿Sí? es que mire, Porque es Él el diseñador de la todo y Él todo lo cosmovisión. hizo bueno. La Exacto. cosmovisión. Exacto. Yo creo que en Cristo, queridos hermanos, justificados por medio de la fe en Él, y pues sin lugar a dudas la influencia de su Espíritu Santo en nosotros, estamos llamados a poder regresar a Edén. Exacto. Regresar a Edén. De hecho, es lo que nuestra vida, lo que nosotros deberíamos anhelar. La novedad Y de en vida. un día postrero, la restauración total, ¿no? Claro. Entonces, todas nuestras prácticas deben ser ahí, por supuesto, con nuestras luchas, con nuestras dificultades, pero tenemos que aprender a ver las cosas como el Señor las ve, no como se nos ha dicho que es. Exacto. Y por eso Ir que- un poco más allá, y por eso más es que profundo. importante ese sentido, el criterio propio de la persona, hermano Eddie, Exacto. desde la perspectiva bíblica. Claro. Ojo que no estamos hablando de una perspectiva como la misma escritura dice, sabios en su propia No. opinión. Ajá. O una necedad, una terquedad. No, hablamos de que su cosmovisión de vida sea que condicionada por una cosmovisión bíblica. Tener un criterio bíblico de las cosas. Exactamente. Una cosmovisión bíblica es la palabra más correcta. Exactamente. Entonces, ver las cosas como el Señor las ve y explicar las cosas como el Señor las ve. Por lo tanto, hermano Eddie, podemos hacer una pregunta. ¿Deberían existir temas ocultos en la iglesia? Yo pienso que no. O sea, si existe un tema, puede hablarse en la iglesia. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Y cómo? ¿Por qué no debería hablarse? ¿Qué hay escondido? Ah, No deberíamos esconder cosas en la iglesia. nada. Toda temática que sea considerado de pocas pláticas es necesario que esté presente. Es necesario abordar. Es necesario que esté presente en todo. En la familia y en la iglesia. Y ahí, hermano Eddie, tal vez no es que queramos levantar jactancia, pero aconsejamos al cuerpo pastoral que nos ve, que nos escucha. Es necesario la pastoral de la familia. Así es. Máxime en estos tiempos, hermano Eddie. Urge. Urge la pastoral de la familia. Sí. Urge que usted haga un currículo de sus enseñanzas. Por favor, querido pastor, que nos ve, que nos escucha. No resulte ahí que con lo que Dios, que hace 2 horas antes del culto, con lo que Dios va a hablar. Sí. Ah, Dios ya habló y aquí está todo. Y usted tiene que ser diligente para ir y enseñar expositivamente a su iglesia. Así es. Contextualizar la palabra Ah, con nuestra o sea, realidad. y todo tiene que ser intencional, hermano Eddie. Así es. Con una filosofía de ministerio orientada a algo. Exacto. ¿Ah? Y es lo que está pasando, ¿no? No estamos inventando, no estamos sacando de la bolsa cosas que el Señor Que también nada ni que en ver. cuenta, ¿no? Sí. Entonces, importante, hermano Eddie, ¿deben existir temas tabús en la iglesia? No. Yo pienso que no. No Ya tenemos somos ahí dos. cómo hacer una encuesta virtual, ¿verdad? Cabal. No. No deben existir. Platíquelo. Pastor, vamos, ánimo, háblelo. Dígalo en el púlpito. Sí, hable. Hable de la relación sexual. ¿En qué momento? Que si sí, que si no. Todavía me preguntas, por Sí. ejemplo, ¿será que es pecado esto, hermano? Y mire, pues, nuestros jóvenes le están preguntando a otra gente. Sí, yo pienso Pregunten que... a nosotros. Yo pienso que hace precisamente unos días, para ir cerrando ya, hace precisamente unos días, hermano Carlitos, yo revisaba unas estadísticas del INE y sí, por ejemplo, aquí en Chiquimula hay el 70% de patojos de gente menor de Imagínese 30 usted. años. Imagínense. Entonces, en su mayoría son jóvenes. Entonces, y esos jóvenes necesitan capacitación, están prontos a formar una familia o están empezando ya a formar una familia y muchas veces no cuentan con la información necesaria, con la preparación necesaria y muchas veces ahí es donde empieza la descomposición. Mira, hermano Eddie, Sí. dentro del listado que dimos, por ejemplo, hablamos de la enseñanza prematrimonial. Ujú. Qué fundamental es eso. Sí. Para Es mí- algo trascendente. Para mí, uno de los grandes problemas, por ejemplo, de los matrimonios hoy en día es de que mucha gente entra o decide hacer un matrimonio sin entender qué es el matrimonio. Sin saber qué es. Y ahí radica el problema. Exacto. Nos podríamos ahorrar Sí. demasiados problemas. Sí, yo pienso que la consejería prematrimonial debería ser condicional. Condicional. Condicional para que usted pueda casarse. Si no, hay muchas lagunas en su entendimiento posiblemente que necesitan ser revisadas. Exacto. Sí. Bien, hermano Eddie, el tema está picante, pero edificante, pero el tiempo ha llegado a su fin. Así es. Hermano Eddie, palabras finales, ¿qué opina usted acerca de lo que hoy dialogamos? No, pues creo que es un reto y un desafío
que como en tiempos pasados hemos dicho, no debería ser. Esto debería ser algo natural en la iglesia, pero como actualmente no lo es, representa un desafío, ¿sí? Entonces nosotros como iglesia debemos empezar. Si no tenemos el conocimiento necesario, empecemos a conocer, ¿sí? Empecemos a aprender, empecemos a informarnos, a documentarnos. La Biblia también habla de eso. ¿Ah? La Biblia también habla de eso. Exacto. Entonces es necesario que todos los temas los abordemos en la iglesia. Si nuestros jóvenes lo necesitan, toda la gente lo necesita, los papás lo necesitan para educar a sus hijos, ¿sí? Entonces yo pienso que ahorita representa un desafío para la iglesia y pues no debemos aspirar a menos, ¿va? Debemos aspirar a eso, a prepararnos y a enseñar. Hubo una estadística trabajada en el Seminario Teológico Centroamericano, hermano Eddie, y apreciable audiencia. De cada 10 padres, 3 hablan nada más con sus hijos acerca de esto. 3, imagínense. 3 de cada 10. De cada 10. De cada 10. Y a eso le estoy hablando una estadística hecha en la iglesia. Imagínense. Y a eso súmele que cada uno de sus padres puede tener 2, 3, 4 hijos. Exacto. Significa que si esa estadística la hacemos afuera, puede ser más terrible todavía. Entonces, queridos hermanos, no deben existir temas ocultos o secretos en la casa. Y de eso vamos a estar hablando toda la serie. Así que ánimo en el Señor. El próximo programa va a estar muy bueno. Cómo hablar de sexualidad a sus hijos. Así es. Así que esperamos de que usted con sus hijos pueda estar sentado en el sofá de la casa viendo el próximo programa, Diálogo de Fe y Salvación, o escuchándolo a través de la radio. Así es. Hermano Eddie, muchísimas gracias. Hermanos, gracias por su atención, gracias por estar con nosotros. Y si el Señor nos lo permite, estamos nuevamente en nuestra serie Secretos de la Casa. El próximo programa, si el Señor así nos presta la vida. Pero antes de terminar, recordamos que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.